Hola chicos, espero que se encuentren todos muy bien. En este video vamos a hablar de un acontecimiento que, si bien cronológicamente supera a la década del 60, la trasciende, digamos que sin duda la marcó a fuego. Me refiero a la guerra de Vietnam, pero sobre todo a su impacto en la sociedad estadounidense. En primer lugar vamos a aclarar que la guerra de Vietnam tiene que ver con un proceso previo a los años 60 y que forma parte de la lucha de los vietnamitas por independizarse de Francia, ¿no? Lo que en ese momento se llamaba la Indochina francesa, que se va a independizar. Esa historia yo se las expliqué en un video sobre la descolonización de Asia que ustedes espero ya hayan visto. Lo que vamos a hacer acá es retomar lo que allí dejamos. Y vamos a comenzar diciendo que, mirándola en términos amplios, ¿no? Como un capítulo de esa lucha por la independencia y la soberanía, de lo que antes había sido la Indochina francesa, como les decía, viéndola así, algunos autores sostienen que esta guerra de Vietnam habría comenzado a mediados de los 50, ¿no? Muchos citan 1955 hasta el 75. Pero nosotros vamos a estudiarla en el marco de la Guerra Fría, siguiendo la cronología clásica, que es la que les anoté acá, ¿no? Que sostiene que esta guerra se circunscribe, digamos, a los años transcurridos entre 1964 y 1975. Bueno, empecemos con algo bien sencillo, ¿sí? Con algunas características básicas, algunos datos importantes en relación a la guerra. Primero, las vidas que se perdieron en ella. Tomándolo en términos globales, vamos a decir que la guerra dejó un saldo de, como mínimo, poco más de 2 millones de personas muertas, ¿no? Algunos autores llegan a hablar de más de 5 millones y medio de víctimas, pero el dato mínimo y oficial es ese. Un poquito arriba de 2 millones de muertos es el saldo que deja en vidas la guerra de Vietnam. Estados Unidos, por ejemplo, habla oficialmente de poco más de 58.000 soldados norteamericanos muertos en combate durante esta guerra. Bien, segundo tema. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, en esto no hay dudas. El objetivo que persigue Estados Unidos es que Vietnam no se reunifique bajo el gobierno comunista de Ho Chi Minh. No se olviden que estamos en plena Guerra Fría, ¿no? Vietnam había quedado dividida en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, y como les voy a explicar, una de esos países era comunista, Vietnam del Norte, y el otro capitalista. Entonces Estados Unidos quiere apoyar al país capitalista, a Vietnam del Sur, para frenar el avance del comunismo en la región, como les decía, en el contexto de Guerra Fría. Tercer elemento, el nombre de la guerra. Van a ver que algunos autores la llaman Segunda Guerra de Indochina, ¿no? La primera sería la que yo les expliqué en el video de la independencia de Vietnam. Y dato interesante, los propios vietnamitas la llaman Guerra de Resistencia contra América. Entenderán por qué, obviamente, y si no lo entienden, no se preocupen, calculo que después de ver todo el video lo van a comprender sin ninguna duda. El cuarto elemento y último de esta introducción que estamos haciendo es que esta guerra, si bien se libró a miles de kilómetros del territorio norteamericano, digamos que afectó y transformó muchísimo a su sociedad, ¿no? Sobre todo por las grandes movilizaciones, las grandes protestas que generó, movilizaciones de estudiantes, de organizaciones de afrodescendientes, de trabajadores. Y en este sentido, fíjense que es un fenómeno interesante porque, digamos, es como que confluyen en él dos luchas. Por un lado, la lucha de la comunidad negra contra el racismo, que si bien había nacido en el sur de Estados Unidos, pronto se va a extender por los guetos del norte. Y por el otro lado, las protestas de los movimientos estudiantiles, ¿no? Entonces tenemos la lucha de la comunidad negra contra el racismo, que se suma a la oposición a la guerra, y por el otro las protestas de los movimientos estudiantiles. Bueno, la confluencia de estos dos fenómenos fue lo que hizo que la oposición a la guerra de Vietnam adquiriera un carácter de movimiento de masas, chicos. Esto lo reitero porque es muy importante que lo registren, que lo anoten, ¿no? La oposición a la guerra de Vietnam por la confluencia de estos dos movimientos de protestas va a adquirir sin duda el carácter de un verdadero movimiento de masas, chicos, en los Estados Unidos de mediados de los 60. Ahora bien, tienen que entender que estamos en una época de fuerte intervencionismo norteamericano en varias partes del mundo y fundamentalmente en América.
donde invaden Santo Domingo para evitar lo que consideraban como una expansión de la Revolución Cubana, donde reprimen a estudiantes en Panamá un año antes, en el 64, donde apoyan los golpes de Estado de la región, participan de la captura y el asesinato del Che en Bolivia, ¿no? Es decir, tenemos una política exterior fuertemente intervencionista de Estados Unidos. Y claro, en el contexto de la Guerra Fría, recuerden que el objetivo declarado por la misma doctrina Truman era evitar el avance del comunismo, contenerlo. ¿Y qué pasaba en Vietnam? Bueno, digamos que luego de su independencia, ¿no?, en 1954, se lo había dividido en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. El gobierno del norte era comunista y el del sur, como les dije al principio del video, era capitalista. Y el problema es que se había establecido que esa división era temporal, ¿no? Era provisoria. Y que en el futuro se iba a hacer un referéndum para que el pueblo vietnamita determine si quería o no la unificación. Bueno, Estados Unidos ve que la unificación implica el riesgo de que los comunistas avancen sobre la región y decide intervenir militarmente y económicamente también, sosteniendo al gobierno del sur, que era claramente anticomunista. Por supuesto, siempre para estas cuestiones se busca una excusa, un detonante, un pretexto, y este consistió en una supuesta provocación de Vietnam en un golfo, ¿no?, que se llama el Golfo de Tonkin, y a ese hecho el presidente Lyndon Johnson va a responder con un ataque militar en agosto del 64 y así comienza la guerra. Pero digamos que eso es una formalidad. Esta intervención militar de Lyndon Johnson, digamos, termina desembocando en una guerra que formalmente, fíjense, nunca se declara. Esto es muy interesante, pero que en lo concreto se desarrolló con una clarísima intervención norteamericana que llegó a enviar más de 2,5 millones de soldados durante toda la guerra, algunos de los cuales eran simples conscriptos. Bueno, dicho esto, lo primero que intentó hacer Estados Unidos fue en 1965 desabastecer a los sectores que en Vietnam del Sur luchaban porque triunfe el comunismo, ¿no? Y como estos comunistas del sur recibían apoyo de Vietnam del Norte, ¿no?, del Vietnam que estaba presidido por Ho Chi Minh, Estados Unidos va a idear una operación militar para cortar esa ruta de suministros, ¿no?, que le llevaba, valga la redundancia, los suministros desde Vietnam del Norte a Vietnam del Sur. Y esta operación militar es famosa, se llamó Operación Trueno Arrollador. Y, básicamente, ¿qué consistió? Bueno, en que bombardean puntos estratégicos, o sea, bombardean vías de comunicación, depósitos de combustible, fábricas, e incluso llegan a rociar con napalm los campos, ¿no? Arma química, por supuesto, el napalm, llegan a rociar los campos para matar la base económica de esos campesinos vietnamitas, ¿no? Una vez que ocurre esto, una vez que se desarrolla esta operación militar que se llamaba Trueno Arrollador, digamos que desde Vietnam del Norte y desde el Frente de Liberación Nacional van a responder, ¿no? Van a implementar una ofensiva, se llamó la ofensiva Tet, en la que llegan a ocupar la embajada norteamericana de Saigón, que era la capital de Vietnam del Sur. Lo cierto es que los vietnamitas en esta guerra, chicos, logran poner en jaque ese mito del ejército norteamericano invencible, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hicieron? Bueno, por medio de una guerra de guerrillas. Y presten atención acá porque es necesario explicar esto brevemente, al menos. ¿Qué es una guerra de guerrillas? Bueno, es una estrategia militar en la que pequeños grupos de combatientes van a recurrir a ataques móviles, ¿no? Ataques a pequeña escala, contra un enemigo obviamente que te supera en número, en capacidad destructiva, pero que es menos versátil que vos. Es decir, la estrategia de la guerra de guerrillas hace que vos conviertas tu debilidad en fortaleza. Si somos menos, nos podemos desplazar más rápidamente, dar ataques sorpresivos, ocultar más fácilmente. Ellos no pueden. ¿Cómo ocultas un ejército de millones de personas? Entonces, lo que buscas con todo esto, ¿qué es? Bueno, el objetivo principal de la estrategia de la guerra de guerrillas es debilitar al enemigo y finalmente vencerlo, digamos, por medio de una guerra de desgaste, ¿no? Un desgaste que es material, ¿no?, bien concreto, pero cuidado, también es psicológico, ¿no? También te desmoraliza. Recurren a trampas, recurren a túneles y trampas de todo tipo, ¿no? Las más conocidas tal vez son esas trampas de estacas afiladas. Ahora, claro, para que triunfe esta estrategia,
es fundamental varias cosas. Primero, obvio, conocer bien el territorio. Segundo, como dijimos, saber aprovechar lo que en un enfrentamiento tradicional serían tus debilidades, ¿no? Que acá vos las convertís en fortaleza. Pero sobre todo, y esto es clave, chicos, que participe el pueblo, que el pueblo te apoye. Sin ese apoyo popular es muy difícil, por no decir imposible, triunfar contra un ejército como el norteamericano, ¿no? Bueno, a ver, lo cierto es que tras esta ofensiva vietnamita, Estados Unidos va a verse obligado a retroceder a una retirada progresiva, digamos gradual, ¿no? Y muy humillante sin duda, porque, como bien decía Sartre, el filósofo francés, piensen que un país, digamos, pobre, no industrializado, cuya población es en un 80%, si se quiere, campesina, hizo retroceder al ejército más poderoso del mundo. En 1973 se van a firmar los acuerdos de paz de París, y si bien hay unos años más de lucha, ya para julio del 76 vos tenés que Vietnam está unificado como la República Socialista de Vietnam, ¿no? Entonces, repetimos, la verdad que una humillación muy grande para el ejército más poderoso de la historia del siglo XX, verse derrotado por una población de las condiciones que tenía la población vietnamita, ¿no? Que no tenía en principio, a priori, posibilidades de ganar. Bueno, a ver, más allá de estos aspectos, lo que más nos interesa estudiar a nosotros y remarcar es el tema de la oposición a la guerra, ¿no? Dentro del propio Estados Unidos. Los movimientos de oposición a la guerra, como les escribí acá, que primero se dan en el nivel universitario, ¿no? Con protestas, petitorios al Congreso, pero que de a poco se va a ir enriqueciendo y fortaleciendo con la incorporación de las comunidades afrodescendientes, que desde sus guetos estaban luchando por los derechos civiles. Y esto, como les decía al principio, le da un carácter de movimiento de masas muy significativo. Van a generar movilizaciones masivas y sobre todo el tema de la resistencia al reclutamiento, chicos. Estamos hablando de cientos de miles de jóvenes que desobedecen la ley, ¿no? Que ponen en marcha una especie de desobediencia civil, que muchos pagan con el exilio, huyen a Canadá o Europa, y muchos otros, obvio, pagan con la cárcel, ¿no? Como el boxeador y campeón mundial Mohamed Ali. Fíjense, de hecho, cómo lo explica él mismo en una entrevista televisiva. My conscience won't let me go shoot my brother or some darker people or some poor hungry people in the mud for big powerful America and shoot them for what? They never called me nigger. They never lynched me. They never put no dogs on me. They never robbed me of my nationality, raped and killed my mother and father. What I'm going to shoot them for what? How am I going to shoot them? Them little poor little black people, little babies and children and women. How can I shoot them poor people? I would just take me to jail. Bueno, palabras contundentes la de Ali, no cabe ninguna duda. Pero cuidado, a ver, como dijimos al principio, no era el solo. También muchos jóvenes que vuelven de la guerra, por ejemplo, y son condecorados, se suman a estas protestas, se suman a las movilizaciones y hasta llegan a devolver sus medallas. Lennon, por ejemplo, hace en Holanda su famosa manifestación contra la guerra, ¿no? En una cama de hotel con Yoko Ono. Además graba Dale una oportunidad a la paz, ¿no? Que va a ser una especie de emblema del movimiento de oposición a la guerra. En este sentido, no se olviden que la guerra de Vietnam tuvo una cobertura periodística muy destacada. Denunciaba las violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo, ¿no? Y además tengan en cuenta que fue la primera en ser televisada. Esto no es un dato menor. Lo que quiero decir es que este era un tema de debate que había ingresado al interior de los hogares norteamericanos, chicos. Y ante esta presión social, fíjense que Nixon, después de la ofensiva vietnamita, no tiene otra que optar por, digamos, la paulatina vietnamización del conflicto, así lo llama él, y lo anuncia en el 69, es decir, Estados Unidos se va a ir retirando y que sigan luchando los propios vietnamitas. Eso quería decir vietnamización del conflicto. Sin embargo, como vimos, cuidado, esa retirada fue muy lenta, fue mientras se negociaba una paz en París, pero mientras se negociaba esta paz, Nixon seguía bombardeando a Vietnam a más no poder. Para que se den una idea, recién en 1971 va a finalizar la operación Ranch Hand, en la que en total se arrojaron más de 80 millones de litros de defoliantes y herbicidas, chicos.
y en el 72 nuevamente arrojan, esta vez más de 20.000 toneladas de bombas. Bueno, lo cierto es que en abril del 75 se produce finalmente un hecho simbólico, ¿no?, que es el ingreso de los tanques norvietnamitas en el Palacio Presidencial de Saigón, y en algún sentido se convirtió en el símbolo de la derrota de Estados Unidos, ¿no? Es decir, de la derrota del ejército más poderoso del planeta, con todo lo que esto implicó al interior de Estados Unidos, repito, no solo en el plano militar, sino fundamentalmente, como vimos, en el social, con un gran peso moral, agregamos, dato no menor. En resumen, digamos, se trató de una guerra que realmente quedó grabada en la memoria del mundo entero. De hecho, el cine norteamericano, chicos, abordó el tema en películas hiper famosas. Apocalipsis Now, la de Francis Ford Coppola, Nacido para Matar, de Kubrick, Pelotón, de Oliver Stone, e incluso también se desarrolla un poco en Forrest Gump, que tal vez es más conocida por ustedes, ¿no?, la de Tom Hanks. Bueno, hasta acá llegamos con los datos básicos, digamos, de la guerra de Vietnam y su impacto en la sociedad estadounidense. Dejamos los otros temas de la unidad referida a la década del 60 para un segundo video. Espero que les haya servido, que hayan entendido mejor el tema. Y bueno, no olviden que ante cualquier duda que les surja pueden escribirme por medio de la plataforma. Y bueno, no me resta más que enviarles a todos un saludo y un gran abrazo a la distancia.